Primero, bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros es especial verlos a cada uno. Nosotros como Fundación Crea Equidad, en distintas conversaciones, hay elementos que a uno le inspiran, y uno de los momentos que a uno le inspiraron fue esta conferencia hace 20 años atrás. El año 98 inspiró a los que veníamos del mundo principalmente de la intervención, cómo los estudios iban dando y mostrando un campo y mostrando lo que iba ocurriendo en distintos procesos sociales y que tenía impacto claramente en lo que nosotros estábamos interviniendo. Y permitió a nosotros introducir nuevas preguntas a lo que estábamos interviniendo, que interveníamos principalmente con los niños, niñas, adolescentes, familias, hombres, en talleres de hombres, en talleres de distintos objetivos, con padres, parejas. Y hace 20 años atrás fue un hito porque articuló mundo académico, mundo activista, mundo de académicas, de personas que estaban haciendo principalmente actividades de trabajo, de transformación, y poder encontrarse y poder dialogar. Eso fue, uno podría decir, y a nivel latinoamericano fue uno de los hitos principales que fue constituyendo y fortaleciendo el campo y las redes a nivel también latinoamericana y a nivel de otras personas de Australia, me acuerdo, de Connell y principalmente, y que fueron como uno puede decir, algo como que catalizó, impactó y generó un montón de frutos. En este camino, en estos 20 años, yo ayer lo comentaba en talla, pero yo hace 20 años estaba haciendo taller de hombre, no fui invitado a la conferencia, pero impartió la red de masculinidades. Pero a partir de esos años hemos tenido distintas trayectorias de encontrarnos con múltiples personas que están acá, en que hemos trabajado juntos en proyectos chicos o hemos visto cómo han trabajado en otros tipos de proyectos y lo que han ido produciendo, y para nosotros eso es un tema importante. Crea Equidad es obvio, el nombre lleva a donde nosotros queremos ir, digamos. En este encuentro que hicimos con José Lavarría, Gladys Fava, Álvaro Enrique e Ignacio Celeón, fue con el objetivo de poder ir combinando lo que es el mundo de la academia y de la intervención con el mundo de lo que nosotros estamos cada uno trabajando. Y a partir de eso ir generando una transformación que busque un plano más igualitario en las relaciones, en distintos niveles. El tema de la masculinidad en estos 20 años uno sigue, y lo que venimos principalmente en el mundo de la intervención, sigue siendo un punto ciego, sigue siendo un punto que no es incluido, sí género, pero género de distintos lados. Entonces, el poder hacernos preguntas hoy en torno al tema de masculinidad y cómo eso tiene un impacto y cómo eso se incluye en la intervención es muy importante. Estamos en un escenario hoy de transformaciones y venimos hay distintos movimientos, como bien describía ayer Marcos, contaba. Tenemos desde aquí en Chile, hubo un movimiento que uno le llaman olas, otros me dijeron que son mareas feministas, ¿verdad? Que actualizan nuevas demandas, que le ponen nuevo rostro, que le ponen más matices al tema del acoso, a la agresión, al espacio de poder en el mundo de las universidades. Y tenemos por otro lado movimientos más conservadores, y desde ahí nosotros creemos que desde la perspectiva de los estudios de hombre y masculinidad tenemos que decir algo en eso. No tenemos que poder responder, estamos siendo interpelados y hay poco respuesta articulada. Nuestro objetivo es fomentar este debate para profundizar la redemocratización de la familia, el espacio de la familia, el proponer que dentro del bienestar y el desarrollo de la familia es importante la igualdad, que trae tensiones, que trae conflictos, pero que es necesario poder ir resolviendo. Bienvenidos, bienvenidas todos nuevamente. Estamos muy contentos de verlo acá y de participar del debate. Gracias.
Van a disculpar una interrupción tecnológica y poco formal. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Si quieres pasar al podio, o puedes hablar. Buenos días. Traigo mi vaso de agua, pero no porque voy a hablar largamente, sino que por cualquier cosa. Bueno, lo primero es, voy a tratar de hacer mis palabras en tres puntos. Primero, hablar un poco desde mi lugar. En segundo lugar, quisiera, con el permiso y el respeto que me merecen todas las estudiantes con quienes participamos en la mesa de negociación de la toma feminista de la UMCE, poder referirme brevemente a ello. Y un tercer punto, referirme a qué implican estos desafíos para la gestión en educación superior. Los títulos suenan muy grandes probablemente para lo que voy a poder señalar. No puedo partir esta reunión sin agradecer explícitamente, y yo creo que con una mirada un poco histórica, también de 15 años atrás a lo menos, a Teresa Valdés. Yo creo que este constructo que hemos ido haciendo en el país, este espacio de ir orientando las discusiones, las agendas y las tareas a nivel de política pública, de investigación y de desarrollo, tienen un nombre de la mano que es Teresa Valdés, que es José Olavarría. Así es que mis profundos agradecimientos por invitarnos como universidad pedagógica a formar parte de esto. Cuando digo mi lugar, quiero decir que en estos espacios me acomoda muchísimo hablar porque no tengo que pedir excusas por hablar de mí y de yo. Mucho tiempo quienes hemos estado en el mundo académico sabemos que hablar de mí y de yo está negado. El discurso tiene que ser objetivo, tiene que ser en tercera persona, nos enseñan en todos los lugares que eso sea así. Pero algo ha pasado en este último tiempo que sí se puede hablar desde el yo. Y en ese sentido, decirles que en la experiencia que yo he podido tener ahora, actualmente como vicerrectora de la universidad, pero en toda la trayectoria que a esta altura uno la acompaña, es que uno, yo creo que era humildemente una especie de feminista teórica, que con el tiempo ya me estaba sintiendo feminista resignada, como lo he dicho en otras ocasiones. Y que indudablemente el movimiento, la toma feminista y de disidencia sexual, como se llamó en nuestra universidad, ha sido realmente un espacio de esperanza. Yo creo que ha sido un espacio de esperanza, de revitalización, de volver a sentar nuevos pactos y tener un contexto de diálogo que permite un cierto avance frente al cual lógicamente hay que estar alerta, y por eso es mi tercer punto respecto al desafío que esto tiene para la gestión en las instituciones de educación superior. De más está decir, ¿verdad?, que el tema de géneros, yo no soy una voz autorizada para hablar de masculinidades, más que decir que cómo miro la masculinidad desde la reflexión que tengo sobre el género. Y por lo tanto este seminario justamente nutre aquello con personas que sí son más propias en el tema y han investigado sobre esto y podrán llenar muchísimo más de contenido todas esas necesidades que todos tenemos. Y frente a eso, comentarles brevemente con mucho respeto lo digo, mi aprendizaje. Yo creo que es la primera vez que voy a hablar de ello, mi aprendizaje respecto del proceso de negociación en una toma feminista en una universidad que es compleja porque se declara con una mirada sociocrítica. Y decirles que en ese proceso lo que hubo fue un tremendo choque generacional y de brecha generacional,
de personas que podemos pensar que miramos el género, que cuestionamos, que miramos la otredad, pero que esa otredad empieza a adquirir otros caracteres y ya no está definida en las lógicas en que estaba definida anteriormente. Entonces, ese otro es un otro diverso y es un otro distinto. La primera característica que tiene este otro distinto es que uno pudo interlocutar con personas de una generación que el miedo no es parte de su estructura. Entonces, dialogar con un alguien sin miedo es una experiencia tremenda, que yo creo que pasará muchísimo tiempo para que uno logre aquilatar qué significa eso. Eso pasa por distintos niveles de percepción, desde, lógicamente, la disposición gestual, el modo de abordar, la toma de decisiones, el tono de la voz. Y no estoy diciendo con esto que sea un trato irrespetuoso, porque la lógica del respeto y del no respeto también se desdibujan. Sin embargo, son estudiantes que no tienen miedo. Y eso es probablemente lo que a uno le genera esta cuota de lo esperanzador. También reconocer en ellos que son una juventud y una generación, y es con los quienes estamos interactuando nosotros en educación superior hoy día, que yo diría, ellos están estructurados en red. Nuestros primeros problemas fueron, pero a ver, ¿cómo esto, que ya tiene cierta tradición en las negociaciones políticas, digamos, pero ¿cómo es esto de que la mesa va rotando? Entonces, a uno generacionalmente realmente no le entra en la cabeza, porque ¿cómo, de qué manera con los que logramos hablar y acordar todos los detalles de la finura del acuerdo en un día uno, al día siguiente si vienen otros, esos otros van a estar en igualdad de condición para continuar el diálogo? Lo sorprendente es que sí lo están. Entonces, ellos están funcionando hiperlinkeados, pero no a nivel de contenido. Están hiperlinkeados a nivel de la sutileza del mensaje, de la profundidad del mensaje, de las implicancias de lo que ahí se acuerda. Y esa, yo creo que junto con la experiencia de dialogar con el no miedo, es una cuestión tremenda, porque dentro de los imaginarios, disculpen la imagen poco académica probablemente, pero no sé quiénes han visto la película Avatar, era una sensación de que ellos estaban sintonizados. Y esa es una tremenda diferencia de brecha generacional, porque nuestra generación no nos podemos sintonizar así. Aunque coloquemos todos los esfuerzos, no nos podemos sintonizar así. Para poder sintonizarnos necesitamos tiempos como en la cadena del sintagma específico y dedicados para poder hacer esa transferencia de la sutileza. Ellos esa sutileza la tienen simultáneamente y en red. Y créanme que para mi experiencia vital ha sido una cuestión mayor. O sea, yo creo que vuelvo a decir que yo creo que respecto de estos puntos uno está en shock por un largo rato, tendrá que volver a conversar con ellos probablemente, pasará el tiempo, para poder entender la dimensión de que si ellos se relacionan así en un proceso de negociación, como buena profesora, la primera pregunta que me viene es que aprenden así probablemente también. Y si aprenden así, ¿cuáles son para nosotros, sobre todo como universidad pedagógica, los desafíos que eso implica? Como tercer punto, bueno, hacerse cargo. ¿Y qué significa hacerse cargo a nivel de educación superior de estar dialogando con estudiantes con una perspectiva de género tan clara, en números importantes, diría yo? No es homogéneo el proceso entre los estudiantes. En los estudiantes nosotros tenemos también conductas evidentes de muchísimo machismo, pero también tenemos, yo diría, la mayoría de los estudiantes en mucho proceso de contradicción interna en este minuto.
Los estudiantes están sin ciertas claridades respecto de qué es lo adecuado, qué es lo conveniente, qué es lo que está bien. Porque estamos viviendo un proceso de reposicionamiento. Y cuando uno percibe que estamos viviendo el proceso de reposicionamiento, lo más complejo es que ese reposicionamiento es dinámico, es contextual. Y por lo tanto, nuestras grandes declaraciones, ¿verdad?, que muchas veces nos dejan muy tranquilos, esto es así, qué sé yo, y bajo eso nos movemos, pierden mucho sentido. Pierden mucho sentido. Y allí viene probablemente la gran pregunta de cuál es la ética asociada a una relación universitaria con estudiante crítico en que el reposicionamiento funciona y es dinámico y permanentemente. Cuestión que no puedo hacer más en este minuto que dejar planteado como una tremenda pregunta, porque en realidad la posibilidad de respuesta se me hace completamente imposible. Frente a esto, ¿de qué manera una universidad puede hacerse cargo? Y uno podría decir, también para aclararnos un poco, ¿verdad? Bueno, transversalizar una perspectiva de género que incluya masculinidades, a nosotros aceptar dentro de la mesa de negociación, pero en profundidad y con el respeto que corresponde, ¿verdad?, y dar el espacio que corresponde a la disidencia sexual, por ejemplo, es un tema no menor. Nosotros lográbamos ver también cómo eso se reposiciona en poderes distintos. Dentro de la mesa de negociación tenían más espacio de poder, por decirlo de alguna manera, toda la línea que iba con género, con más fuerza, disidencia sexual con menos. Y uno lo notaba. Y eso se nota en la forma y en el fondo, desde cómo se dialoga, desde el tono que se usa, desde el tipo de peticiones que se hacen y lo que se logra. Entonces, dentro de estos movimientos también hay algunos que tienen mayor estatus porque están más sólidos o tienen más adherente que otros, ¿no? Por lo tanto, los matices son múltiples. Y frente a esta disyuntiva, ¿de qué manera nos hemos preguntado nosotros transversalizamos en nuestra universidad en este caso y como desafío para la institución de educación superior, cómo transversalizamos estos temas y cómo los incorporamos a la gestión? Entonces me voy a permitir leerles brevemente un trabajo que estamos haciendo con otras instituciones justamente en tratar de anclar el tema de la equidad de género como un tema de calidad. Lo primero es que los actuales criterios de calidad con los que nos regimos no reconocen esto como un criterio de calidad. Es más, lo que se plantea y lo que yo he escuchado por personas, digamos, con espacios de poder, es que, bueno, a la hora que coloquemos esto de el género dentro de los criterios de calidad no va a funcionar, porque en realidad lo ven como una reivindicación de minoría. Entonces, a pesar de ello, existe un equipo por personas de distintas instituciones que estamos trabajando en una línea de tratar de proponer orientaciones como de criterio de calidad para la institución de educación superior. En esto se avanzaba en otros niveles, pero... y en este sentido, preguntarnos, por ejemplo, si una institución de educación superior presenta instancias organizadas que promuevan el acceso, permanencia y desarrollo de las personas sin distinción de género. Lo que pasa es que esto tiene que ser explícito a nivel de declaraciones y tiene que ser llevado a nivel de protocolo y a nivel de acciones y de mecanismos que garanticen, porque lo otro que ocurre es que nos queda bien puesta la buena frase y se nos acaba, digamos, el cómo. Si promueve la existencia de oportunidades para la diversidad de género al interior de la institución. Si garantiza planes y metas que contemplen acciones afirmativas para generar mayores oportunidades a la diversidad de género.
Si garantiza las condiciones materiales para promover el desarrollo de la equidad de género en la vida universitaria, que es mucho más que el tema formativo, que es mucho más, ¿verdad?, que el currículum, que las acciones metodológicas. Si garantiza la identificación de barreras y superación de brechas en equidad de género, y aquí toda la importancia de tener dentro de las universidades una especie de observatorios internos permanentes. Y si explicita cómo se encuentra transversalmente instalada la equidad de género en las distintas áreas de la institución. Bueno, yo les diré que todas estas cosas que son discusiones en desarrollo y criterios en desarrollo, todo esto pasa por estar en este minuto interactuando con una cultura que claramente es resistente, que claramente sigue teniendo doble discurso y que claramente todas las personas con las que uno habla en las distintas instancias de poder dicen que sí, pero que a la hora de la toma de decisiones eso no siempre es consistente. Así es que yo nada más que agradecer esta instancia, que ustedes generen muchísimo más contenido, muchísima más propuesta, porque claramente lo necesitamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es para mí una muy grato estar aquí esta mañana. En las primeras conversaciones con Roberto y José Olavarría, en que ellos me hicieron presente esta iniciativa y la posibilidad de que la universidad que represento, la Academia de Humanismo Cristiano, pudiera participar, no solo tuvimos la disposición, sino que nos pareció que era una convocatoria necesaria, por decirlo de alguna manera, tanto por el ciclo que de alguna manera conmemora, evalúa, celebra, como por el hecho de la articulación que ofrecía entre estas instituciones que nosotros aquí hoy día representamos. Creo que vivimos tiempos en que las alianzas, algunos hablan de consorcios, en fin, cada día buscan parecerse más a las asociaciones empresariales. Yo celebro estar en la inauguración de una actividad que lo menos que tiene son características empresariales y o mercantiles. Así como lo ha dicho Erika, a mí me ha correspondido en distintos cargos estos últimos años batallar por una educación superior no mercantil. Hay ONGs de larga data en Chile que han terminado en lógicas, si digo mercantiles se van a ofender, voy a decir muy proclives o afines al mercado. Entonces, estar en una inauguración como esta, podríamos decir, uno de los barrios de entidades internacionales tradicionales en Santiago, que sobrevivió a la dictadura, como me ha tocado decir en un seminario en la CEPAL hace una semana, Naciones Unidas tomó la decisión de no retirar su representación en Chile, porque las condiciones eran proclives más bien a retirarlas. No olvidemos que la persecución y la represión alcanzó a funcionarios internacionales también. Nosotros tuvimos represión internacional, además, fuera de nuestra frontera, entre otras las particularidades de la dictadura que vivimos. Entonces, estar en actividades como esta se ha vuelto regular, cotidiano, normal. Las hemos normalizado. Está bien por un lado, me parece bien. Son parte de la democracia. Una actividad como esta profundiza democracia. Y tenemos la fortuna, los que trabajamos en las universidades, de vivir esto muy regularmente. Quizá por eso, la misma generación a la que aludía Erika, y aquí voy a ser crítico, a veces no valora lo que tiene hoy. Entonces voy a parecer un viejo, pero lo voy a decir. Se lo digo a mis hijos todas las veces que puedo. En mi casa votar es obligatorio, por ejemplo. Me da lo mismo lo que diga la ley. Votar es obligatorio en mi casa. Votamos los 4 que se vota en todas las elecciones y vamos todos a votar. Claro, cuando le digo esto a mis alumnos en clases, tengo polémica.
debato con ellos, discuto con ellos y argumento. Tenemos por un lado que escuchar, como decía Erika, yo estoy de acuerdo con ella, también me ha tocado estar en negociaciones, la última toma de este año que tuvo este carácter, hemos tenido otras con otro carácter y también hemos tenido que estar en mesas negociadoras, pero también como profesores y como autoridades universitarias tenemos un rol. También tenemos que formar y en esa formación también tenemos que ser críticos de la generación con la que interactuamos. Así como yo agradezco a los que fueron críticos, y cuando me formé, que no eran muchos en esa época los académicos con los que uno se podía formar a alto nivel, que nos hayan hecho también observaciones críticas a nosotros en ese tiempo. Actividades como esta profundizan la democracia. Una democracia llena de imperfecciones, llena de defectos, pero que siempre es mejor que una dictadura. Siempre. Cuando temas como los que hoy para nosotros son absolutamente parte de nuestras conversaciones cotidianas han estado prohibidos, entonces esa valoración, a mi juicio, no solo es una opción, es un deber de una generación transmitirla a otra. En esas negociaciones y conversaciones, por ejemplo, en mi universidad, hemos pedido a nuestras estudiantes que valoren que nosotros tengamos un mecanismo de elección de autoridades, de generación de autoridades triestamental, con elecciones en que los estudiantes y los funcionarios de la universidad votan, así como se proponía a finales de los años 60. Me voy a poner más viejo todavía, Tere. Así como este año hemos conmemorado los 100 años de Córdoba, de la reforma de Córdoba, del grito de Córdoba de los universitarios. Y una parte del sistema universitario chileno, mayoritaria, parece que ni siquiera ha oído que hubo Córdoba. No solo mercantilización, no solo eso, la generación de las autoridades, el respeto a las decisiones de los pares académicos y un conjunto de otras materias ni siquiera hoy día son discutidas en las instancias de regulación de educación superior en Chile. Cuando yo llegué a la Academia de Humanismo Cristiano hace hartos años ya, la Flaxo, quiero hacer una mención a la Flaxo, una pena que Ángel se haya ido, pero está José Olavarría, la Tere, que son Flaxo, tan Flaxo como él o más. La Flaxo era integrante de ese proyecto de universidad que era la Academia de Humanismo Cristiano. Tomás Mulián llegaba en motocicleta a hacer clases de sociología, por ejemplo, y la Flaxo colaboraba con profesores. Por distintos procesos después de las instituciones, dejó de ser parte de la universidad. Yo celebro que hoy día podamos tener una actividad en que nos sumemos con la Flaxo en algo que históricamente fue también una manera de vincularnos muy fuertemente. Las entidades que forman parte del directorio de la universidad en la que yo trabajo también forman parte de esa misma historia, una historia que se construyó durante muchos años. Hemos estado la semana pasada celebrando con los colegas de Sur, por ejemplo, los 40 años de Sur. A la clase siguiente le conté a mi alumno, que por supuesto no sabían qué era Sur, cómo se organizó y se constituyó una ONG como esa. Lo que costó sobrevivir durante algunos años y lo que ha costado incluso en democracia redefinirse, reperfilarse o generar nuevas entidades como la Fundación Crea Equidad. Entidades que yo valoro profundamente porque forman parte también de la persistencia, de la voluntad política, académica, de permanecer en temas que no gozan siempre del beneficio que debieran en la agenda pública, que los medios silencian y que aún, como decía Erika, en las universidades no logramos plenamente visualizar, instalar, traducir en la gestión de estas instituciones. Entonces, en ese sentido, cada vez que me toca participar en una actividad de este carácter, creo que más que un saludo protocolar, tengo la fortuna de que me corresponde decir algunas palabras como esta, en que yo saludo que las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, podamos unir esfuerzos por producir esto que densifica el tejido social, que permite hacer contrahegemonía
que permite modificar las agendas preestablecidas, que permite formar, que permite transmitir y dialogar, que es de alguna manera el propósito que nos ha movido a muchos durante la vida profesional y académica a la que nos hemos dedicado. Así es que yo les deseo que estas jornadas sean muy fructíferas, que este diálogo pueda ser para ustedes una experiencia, todos los que han tenido la oportunidad de permanecer más tiempo y de escuchar y de opinar, una actividad que pueda cumplir sus objetivos plenamente y que ojalá provoque, genere esos cambios en la sociedad que todos esperamos, por los cuales, creo yo, cada uno en su espacio busca cada día luchar y pretende contribuir. Muchas gracias.